Hola amigos, muy buenos días. En muchas ocasiones en nuestra vida vamos a tener personas que quieren nuestro mal, que van a hacer mil cosas con tal de provocarnos un daño. Pero qué ventaja, qué bendición tenemos quienes somos hijos de Dios. ¿Qué desventaja tiene quienes no cuentan con la presencia de Dios en su vida? Vamos a ver la tercera parte de este capítulo 18 que hemos empezado a leer del primer libro de Samuel. Y dice a partir del versículo 17, un día Saúl le dijo a David, mira, te voy a dar como esposa a mi hija Merab. Lo único que te pido es que seas valiente y que en nombre de Dios salgas al frente del ejército en las batallas. En realidad lo que Saúl quería era que mataran a David. Por eso pensaba, en lugar de que lo mate yo, que lo maten los filisteos. Pero David le contestó, ni mi familia ni yo merecemos ser parientes del rey. Llegó el día en que Merab debía casarse con David, pero Saúl se la dio como esposa a Adriel. Sin embargo, Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de David. Cuando Saúl lo supo, se puso muy contento, pues pensó, si David quiere casarse con Mical, tendrá que luchar contra los filisteos para ganársela, y allí los filisteos lo matarán. Entonces le dijo a David, hoy mismo te casarás con mi hija. Además, Saúl le ordenó a sus ayudantes, hablen a solas con David y díganle que mis ayudantes y yo lo queremos mucho, que acepte ser mi yerno. Los ayudantes del rey fueron a hablar con David, pero él les dijo, yo no soy más que un hombre pobre y sin importancia. ¿Cómo pueden pensar que llegaré a ser yerno del rey? Los ayudantes del rey fueron y le dijeron a Saúl lo que David pensaba, y Saúl les dijo, díganle a David que yo no quiero que me dé nada por mi hija, lo que quiero es que me traiga la prueba de que mató a 100 filisteos, quiero vengarme de ellos. En realidad Saúl quería que los filisteos mataran a David. A David le pareció bien lo que el rey le pedía, y antes de que se cumpliera el plazo, fue con sus hombres y mató a 200 filisteos, y le llevó a Saúl la prueba que le había pedido. Entonces Saúl le dio como esposa a su hija Mical, y así David llegó a ser parte de la familia del rey. Cuando Saúl comprobó que Dios protegía a David y que su hija Mical en verdad lo amaba, le dio mucho miedo. Por eso llegó a odiar a David y se convirtió en su enemigo de toda la vida. El día de ayer hablábamos de el costo que estaba pagando Saúl por haber perdido el ungimiento de Dios como rey de Israel. Dios se separó de él, Dios lo abandonó. Y esto trajo profundas consecuencias en la vida de Saúl. Pero hoy quiero enfocarme en David. Y yo hago la pregunta, ¿qué hizo David para ganarse el odio del rey? ¿Qué hizo David para ganarse el asedio del rey queriendo quitarle la vida? Y Saúl, yo no sé si porque veía en él algo especial, la protección de Dios, no se atrevía a poner su mano sobre él. Así es que le buscó a través de mandarlo a los frentes de batalla para ver si así le quitaban la vida. Y luego se le ocurrió otra estrategia. Dijo, bueno, le voy a dar a mi hija, por cierto que primero lo engañó porque le tocaba la hija mayor y bueno, se la dio otro hombre, pero no importa porque de todas maneras Mical, la otra hija de Saúl, se enamoró de David y Saúl aprovechó para entregársela como su esposa. Siendo David un hombre pobre, pues no tendría cómo pagar la dote por la novia. Y eso David lo sabía, David no estaba emocionado por la noticia de que lo querían casar con la hija del rey. David reconocía que él no merecía tener ese puesto de honor siendo la hija del rey. Pero Saúl muy ingeniosamente le dijo, ya sé, dice en la versión 60, que le dijo, quiero el prepucio de 100 soldados filisteos, de 100 filisteos. Y a David, como todo buen guerrero que no temía nada, él fue al frente y ganó no solamente 100, sino 200 prepucios de varones filisteos y se los trajo al rey. Y dice que la consecuencia de esto es que cuando Saúl comprobó que Dios protegía a David, le dio mucho miedo. Por eso llegó a odiar a David y se convirtió en su enemigo de toda la vida. ¿Qué hizo David para ganarse el odio y el asedio del rey Saúl? No hizo nada. No hizo nada. Pero vemos a David, un hombre que él mismo se describe a sí mismo como un hombre sencillo, pero que simplemente tenía algo que usted y yo quisiéramos tener. Esa era la bendición de Dios. El rey Saúl lo reconoció y le dijo, cuando Saúl comprobó que Dios protegía a David,
Cuando Saúl comprobó que Dios protegía a David, ¿cómo lo comprobó? Mandándolo al frente de batalla y no le pasaba nada. Y le dijo, quiero que vayas y me traigas la prueba de que has matado a 100, pues trajo la prueba de 200 filisteos. David gozaba de la bendición, de la protección de Dios. Queridos amigos, esta es la enorme noticia de hoy. Si hay algo que los seres humanos deseamos en nuestra vida, es la bendición de Dios. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa si son huestes de maldad, si son demonios, si son gente malvada, gente que quiere hacernos daño. Cuando tú eres de la familia de Dios, tú estás libre de cualquier asedio. Por una sola razón. ¿Se acuerda cuando dijimos que David venció a Goliat? Y que ese era tipo de lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. Cristo venció la muerte, Cristo venció a Satanás, Cristo venció al jefe de todos los demonios y los de la gente malvada que hay en este mundo. Ya no pueden tocarnos, ya no pueden hacernos nada, porque Él es nuestro Dios. Cristo pagó en la cruz el precio de que ahora nosotros recibimos el Espíritu de Dios en nuestro cuerpo. Usted sabe, en la antigüedad nuestro Dios bajaba en forma de nube al tabernáculo y era la evidencia, era la forma visible como Dios se presentaba en medio de su pueblo. Pero hoy día el Señor Jesucristo dijo, yo me voy, pero les voy a enviar al Consolador y Él estará con ustedes y les enseñará y les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Y el mismo Señor Jesús antes de partir dijo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y decía el rey David en uno de sus salmos, ¿a dónde puedo huir de tu espíritu? Si fuera a las partes más altas, ahí estás tú. Si fuera a los abismos profundos, ahí estás tú. Si volara en las alas para ir en el horizonte, ahí estás tú. Esa es la hermosa bendición de cuando hemos creído que Cristo pagó el precio de la bendición de Dios en nuestra vida. Ahora, aquellos que nos unimos a Cristo en su muerte, creemos en Él como nuestro Salvador, Él envía su Espíritu vive en nosotros y su Espíritu va a producir en nosotros gozo, amor, paz, tranquilidad, dominio propio. Amigos, esas son las evidencias, ese es el fruto de que estamos conectados correctamente con Dios a través de Cristo, que nuestra vida vive sin zozobra, sin la amenaza latente. Puede ser que a nuestra diestra caigan 1000 o 10,000 lanzas del enemigo, pero a nosotros no llegará. Si es así, la voluntad de Dios, y alguna vez nos toca, será porque Dios quiere enseñarnos alguna lección. Pero por hoy solamente quiero decirte a ti, amigo, si tú no estás gozando de esa bendición de Dios, puedes venir a Cristo. Él ha pagado el precio de que hoy día podamos recibir la bendición y la protección de Dios. Así como David. David no hacía nada, él simplemente le decían, ve y él iba, ven y él venía. Y Dios estaba con David. ¡Qué hermosa lección! Acompáñame en esta oración. Padre Celestial, gracias por esta hermosa mañana. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Porque sabemos que el precio de esa bendición es Cristo en la cruz del Calvario. Él fue al Calvario para que ahora pueda ser posible que siendo parte de tu familia podamos disfrutar de tu bendición. Yo ruego por las personas que hoy día se sienten solas, se sienten abandonadas, están en medio de sus locuras, de la maldad de su corazón, que necesitan ser rescatadas, que necesitan ser salvadas por ti. Yo te ruego, Señor, mira sus vidas, rescátales, ponle sobre la peña que es Cristo y permite que ellos puedan experimentar el gozo, la paz, la tranquilidad que solamente viene como producto de tu presencia en nuestros corazones. Danos de tu paz en este día, lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Jesucristo es nuestro Salvador, porque nos salva de la ira de Dios y nos salva de nuestros temores, de nuestros miedos y de nuestras locuras. Nos vemos el día de mañana.